amigos, hermanos, les saluda el pastor David Cano en este su programa CCI La Lima. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy actual, muy real también, y lo titulamos Relativismo versus agudo contraste. Creo que hoy en día la gente ya no cree mucho en lo absoluto, sino que cree solo en lo relativo. Por eso los valores prácticamente se han venido abajo, porque todo es relativo. De ahí el tema de nuestro de lo que vamos a reflexionar hoy: relativismo versus agudo contraste. Las cosas en extremo a la gente hoy en día le ofenden. ¿Por qué? Porque simplemente violentan sus valores muchas veces, y lo absoluto para ellos lo miran como fanatismo o religiosidad. Y creo que desafortunadamente en esto varias personas también han dado muestras de esos extremos que a veces son insalubres para la vida espiritual y moral de las personas. Pero bien, no vamos a disculparlos, pero tampoco podemos caer en la idea de rendirnos a nosotros ante estas ideas, valga la redundancia, porque corrompen la moral y la espiritualidad. De ahí nuestro tema: relativismo versus agudo contraste. Y es que la Biblia, que es la palabra de Dios y que se presenta como una verdad absoluta y como parámetro para el hombre y la mujer hoy en día, de cualquier contexto social, de cualquier contexto de raza, lo que sea, la palabra de Dios es la verdad absoluta. Nos dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. ¿En qué contexto surge esta exclamación de Dios hacia su pueblo? Y es con la iglesia de la Odisea. Como ustedes saben, en el libro de Apocalipsis se menciona varias iglesias, y entre ellas la iglesia de la Odisea, donde se jactaban que tenían mucha riqueza espiritual, había gente con mucha prosperidad, tenían muy buena doctrina, por decirlo así. Pero ¿qué pasa? Estaban cayendo en cierta liviandad en su relación y hasta indiferencia en su relación con Dios. Entonces Dios tiene un reclamo para ellos y les dice: porque eres frío, eres tibio, ni eres frío ni eres caliente, entonces por lo tanto te vomitaré de mi boca. Y es que aunque la expresión es un poco ruda, podemos decir, es un poco dramática y descriptiva acerca de un vómito. Creo que es una de las cosas, médicamente hablando, es una de las cosas un poquito más asquerosas que uno puede presenciar. Pero la Biblia literalmente habla de que Dios expresa para las personas que son tibias en cualquier relación, especialmente con Dios, que Él los va a vomitar de su boca por cuanto no son definidos. Y es que este es el tema de hoy: relativismo versus agudo contraste. Ahora, la pregunta es: ¿cómo somos atrapados por el relativismo? Número 1, vamos enumerando: cuando nos confabulamos para mentir. En la Biblia se muestra un ejemplo de que la iglesia primitiva comenzó, y dice la Biblia que todo el mundo tenía en común todas las cosas, y nadie decía ser dueño de nada, porque compartían, impartían el pan por las casas y por donde iban, y había gozo y alegría, y cantaban y compartían, daban pan, y el que tenía vendía sus propiedades y todo. Era un movimiento de amor y un movimiento de fraternidad y solidaridad que había en ese momento en la iglesia primitiva. Pero hubo una pareja, Ananías y Zafira,
donde ellos vendieron un terreno y lo fueron a dejar al valor a los apóstoles para que ellos pudieran darle a las demás personas. Pero, ¿qué pasa? Pedro recibe a través de un espíritu de discernimiento y le pregunta que de cierta manera cuál es el valor que da. Y él dice, el valor que damos es de tanto. La Biblia no cuestiona la generosidad de ellos, pero sí cuestiona que mienta. ¿Por qué mentir? Entonces le dice Pedro que por causa de esto va a caer muerto. Y Dios, en una forma muy drástica, podría decir yo así, muy radical, cae muerto Ananías. Luego viene Zafira y ella dice, ¿es cierto que ustedes vendieron este terreno por tanto? Y ella, en vez de contradecir a su marido y lo que había dicho, parece que se habían puesto de acuerdo, da la impresión, dice el mismo valor y luego también ella cae muerta. Entonces, aunque es un extremo, no voy a decir bien radical, diríamos que la confabulación para mentir, hermanos, nos hace caer en el relativismo. Y es que a veces cuando uno busca de compañías para mentir o hacer ya daños a terceros, entonces caemos en el relativismo en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque decimos medias verdades y medias mentiras. Y nuestro actuar son con medias verdades y medias mentiras. Entonces nos convertimos en personas que vamos reforzando la conducta relativista en nosotros. Y la palabra dice que no hay medias mentiras ni medias verdades. Está la verdad absoluta y la mentira que es mentira al 100%. Entonces Ananías y Zafira nos dejan un claro ejemplo de la que la confabulación o el ponerse de acuerdo para mentir o engañar o afectar a terceras personas es algo que nos hace caer en la liviandad, en el relativismo y no llamar a las cosas por su nombre. Y es que es cierto, si usted cambia el frasco y en un frasco usted introduce veneno y usted al título del frasco le quita la palabra fresco y le le quita la palabra veneno y le pone la palabra fresco, el contenido no va a cambiar. Siempre va a ser un veneno, aunque le haya cambiado el nombre al frasco. Entonces, así es la vida. Nosotros no podemos llamar relativas a las cosas. Por eso es que hoy han surgido tantas cosas donde incluso dentro de la diferenciación de los temas médicos, antes las personas que sufrían de perversiones sexuales ahora ya no se llaman así. La Asociación Psiquiátrica de todo el mundo a los desórdenes mentales y los desórdenes de tipo sexual, ya aunque se le llama lesbianismo, se le llama homosexualismo, bestialismo, fetichismo, lo que usted quiera, ya no se le llama así, se le llama trastornos de preferencia sexual. ¿Por qué? Porque todo lo queremos llamar en forma relativa. Hay países donde se ha promulgado leyes para que el niño que se siente identificado con otro sexo, si es varoncito y quiera entrar al baño de niñas, puede entrar preferentemente, si él quiere. ¿Por qué? Porque nadie va a violentar su preferencia sexual. En otros países se ha aprobado de que la violación y el tener relaciones en plena vía pública sea permitido. ¿Por qué? Porque ya nadie le quiere llamar al pecado pecado. Y perdona amigo, perdona amiga, que te lo hable claro, pero la verdad absoluta está en la palabra de Dios. No podemos llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. La Biblia ha definido claramente eso. Y la Biblia es la palabra de Dios. Bien, entonces ya hablamos cómo somos atrapados por el relativismo cuando nos confabulamos para mentir o dañar a terceras personas. Número 2, cuando nos encaprichamos con algo o con alguien.
En 2 de Samuel capítulo 13-15, la Biblia de las Américas dice: entonces Amnón la aborreció con un odio muy grande, porque el odio con que la aborreció fue mayor que el amor, con que la había amado. Y Amnón le dijo: levántate y vete. Aquí tenemos a un hijo de David que se enamora de su hermana Tamar. Y dice la Biblia que era hermosa. El hombre se enamora de tal manera que le engaña y la seduce para que vaya a su casa diciendo que está enfermo. Y él, cuando lo quiere atender, él violenta su vida y abusa sexualmente de ella, violándola. El rey David solo se enojó, no tomó riendas con su hijo Amnón. ¿Y qué pasa? Este encaprichamiento de Amnón terminó incluso con la vida de él, porque Absalón le hizo justicia a su hermana Tamar, trayendo dolor y sufrimiento y marcando a la casa de David con algo que se llamaba incesto, violación, dentro del mismo hogar. Qué tremendo, hermanos. Nosotros no podemos encapricharnos con las cosas, con las personas o con las cosas. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha dado cada uno nuestra porción. Y si la porción que te toca ahorita es la que tienes, disfrútala, gózate. Como decía Pablo, he aprendido a contentarme en pobreza y en riqueza. O sea que tu condición de felicidad y de dicha y de gozo no depende de lo que tienes. Depende de Dios, que es tu mayor porción. Por lo tanto, no tienes que encapricharte con nada, porque Dios te va a dar la porción que es de bendición para ti. Mire qué tremendo resultado. En la vida de Amnón significó su vida y enemistad entre su hermano, que se cobró justicia, y la vergüenza para la familia de que un hermano violó a su propia hermana. Número 3. ¿Cuándo somos atrapados en el relativismo? Cuando no ponemos límites a voces extrañas. Esto tiene que ver muy bien con la confabulación para mentir. ¿Sabe por qué? Porque cuando no ponemos límites a las voces extrañas y no le decimos, hay veces que gente se presta y tiene tantos argumentos para tratar de convencernos de lo que dicen es verdad, y están tan plenamente engañados que quieren engañar a otros. No permitas eso, mi amigo, mi amiga, mi hermano, no permitas eso. No permitas ceder a la confabulación y pon límites a voces extrañas que te dicen hacer cosas que violentan tus convicciones y tu carácter cristiano. No te puedes prestar a cosas que afectan a terceras personas. La Biblia menciona en Juan capítulo 10, la versión Reina Valera, y habla de la parábola del redil. Y dice, mas el extraño, Juan capítulo 10, versículo 5, mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Aquí Jesús está hablando de la parábola del redil, que dice que las verdaderas ovejas entran por la puerta del redil, y el que la llama, el portero, la llama por su voz, y él va delante de ellas, y las ovejas la siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, porque no conocen la voz de él. Qué importante es a veces escuchar las voces correctas en la vida de uno. Si no tienes voces que escuchar o alguien que te pueda aconsejar, vete a la palabra de Dios. Busca a alguien que sea temeroso de Dios y que te pueda dar un consejo imparcial, que traiga beneficio a tu vida y que te diga la verdad, aunque no te guste. Pero muchas veces sucede así en los matrimonios. Las parejas llegan a buscar consejos simplemente para cuestiones radicales, no para decirles que en qué está equivocado la persona que llega al consejo. Porque para que haya un problema tiene que haber dos. Definitivamente. No tiene que haber uno. Simplemente son pensamientos encontrados y desacuerdos que tienen que ponerse de acuerdo.
igual en cuestiones legales, igual en cuestiones de relaciones laborales, en relaciones interfamiliares. Para que haya un problema tienen que haber dos. Y yo creo que a veces tenemos que dejar de escuchar las voces que son extrañas en nuestra vida. ¿Cómo abrazamos la verdad absoluta? Número 1, cuando tu pauta es la palabra de Dios. En Juan 8:32 dice, la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Tu pauta debe ser la palabra de Dios, mi amigo. Por eso abrazamos la verdad absoluta, no el relativismo en las cosas. Número 2, vamos sumando, cuando no te traicionas a ti mismo. Yo creo que es muy importante como personas tener convicciones correctas acerca de la vida, del comportamiento y de las relaciones con los demás. Y eso nos lo brinda la palabra de Dios. Y cuando tú tienes convicciones, y tú no las traicionas, te conviertes en una persona que no se acerca al relativismo, sino que la verdad. Y la verdad te va a hacer libre. Romanos 14:22. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Sabe qué nos muestra la palabra? Que así como tenemos fe en Dios, tenemos que tener fe en nosotros y en las convicciones que nosotros nos hemos forjado en nuestra vida, pero que sean correctas a la luz de la palabra de Dios. Y número 3, con esto vamos terminando. Cuando abrazamos la verdad absoluta, cuando mantenemos la integridad. La integridad es hacer lo correcto cuando nadie te ve. Y personas íntegras hay que procurar ser. No perfectas, porque el perfeccionismo nadie es perfecto. Pero la integridad, el tratar de hacer y aceptar cuando uno se equivoca y seguir adelante para tratar de avanzar y alcanzar la verdad acerca de uno, lo hace ser una persona íntegra. La integridad es algo que Dios admira en cada uno de nosotros. Quiera Dios, mi amigo, mi hermano, que puedas hallar en estos versículos lo correcto para tu vida, y en esta reflexión donde hemos hablado el relativismo versus el agudo contraste. Dios te bendiga, nos vemos en otra edición más de CCI La Lima. Bendiciones.